gustan los relatos de brujería jamás escuchados y basados en hechos reales, has llegado al lugar indicado. Así que quédate conmigo hasta el final y escucha el desenlace. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Nunca pensé que el verdadero peligro pudiera entrar a mi casa por la puerta principal, con una maleta prestada, un acento dulce y la bendición de mi propia madre. Yo tenía 32 años cuando todo comenzó, y todavía recuerdo el día en que llegó con una imagen de inocente y la manera tan amable en que nosotros la recibimos. Vivíamos en Texas, en un barrio tranquilo donde uno aprende a confiar en los horarios, en los vecinos que salen a regar las plantas al mismo tiempo y todos los días, y en la idea tan equivocada de que mientras uno mantenga sus costumbres en orden, la vida también se mantendrá así. Pero ese otoño, mi orden se rompió. Mi madre, siempre tan generosa, me llamó desde República Dominicana para pedirme un favor sencillo, que recibiera a Esther, la hija de una amistad suya, una muchacha de 18 años, recién salida de la preparatoria, que venía a estudiar inglés y aprovechar las oportunidades. La frase era bonita, casi inspiradora, pero escondía un detalle que más tarde me haría temblar. Acepté porque tenía 2 niñas pequeñas, una de 4 años y la otra de 1 año de edad, además de que mi esposo viajaba tanto por trabajo que la casa con frecuencia parecía más grande de lo que realmente era. Así que pensé que una ayudadita no me haría mal. Pensé que conocer gente nueva siempre traía algo bueno. Yo era demasiado ingenua. Gracias a un amigo que trabajaba en una escuela pública, Esther obtuvo admisión y una visa de estudiante. Todo estaba en regla. Por fin llegó la última semana de agosto. La fuimos a recoger al aeropuerto en una tarde calurosa, de esas en las que el sol cae pesado y el aire se vuelve más lento. Cuando la vi caminando hacia nosotros, confieso que me pareció encantadora. Esther era hermosa, de esa belleza que parece natural sin esfuerzo, un cuerpo curvilíneo que resaltaba sin intención, el cabello largo y rizado, como una melena salvaje, y una sonrisa amplia, luminosa, tan honesta que, hoy en día, me pregunto si no fue precisamente esa sonrisa la primera mentira que yo quise creer. La saludé con afecto como si ya fuera parte de mi casa, y en el camino de regreso ella no paró de mirar por la ventana, sorprendida por todo. Yo la observaba de reojo y pensaba que quizás, por primera vez en mucho tiempo, la vida me estaba dando un respiro. Cuando llegamos a mi hogar, su habitación ya estaba lista. Habíamos movido a mi hija mayor para que durmiera con la bebé. Pensé que sería bueno darle a Esther un espacio propio, un sentimiento de independencia para que no se sintiera extraña. Mi esposo llegó como a las 7 de la noche, cansado del trabajo, y ese fue el momento en que los presenté. Se saludaron cordialmente y Esther se mostró tan atenta, tan servicial, que hasta me hizo gracia. Con ese acento dulce y esa manera de inclinar la cabeza, parecía una muchacha agradecida, disciplinada, lista para aprovechar su oportunidad. Nada en ella gritaba peligro, y quizá por eso me relajé demasiado rápido. Como había llegado una semana antes de clases, aproveché esos días para mostrarle los alrededores. Le expliqué qué autobuses debía tomar, dónde quedaba la biblioteca, la farmacia, el supermercado. Incluso le conté un poco de nuestras costumbres, las nuestras como familia y también las de la colonia. Yo trataba de hablar inglés frente a ella para que se acostumbrara, y mis hijas también. En casa alternábamos los idiomas con naturalidad, yo dominicana y mi esposo inglés, y las niñas, pequeñas esponjas, absorbían todo. Y así, casi sin darnos cuenta, nos acoplamos rápido. En las mañanas Esther salía temprano hacia el campus para tomar algunas materias, y al regresar, me ayudaba con los quehaceres de la casa. Por las tardes también llevaba a mi hija mayor a jugar al parque.
Yo veía la escena desde la puerta con una tranquilidad que hacía mucho no sentía. Había encontrado un equilibrio, una rutina serena, una sensación de alivio, como si por fin pudiera respirar. Lo que nunca imaginé, lo que ninguna madre imagina cuando abre su hogar con buena fe, es que justamente en esa calma se estaba gestando mi tormenta, que entre meriendas, risas y paseos al parque se estaba infiltrando algo oscuro, algo que yo, con mi inocencia bien planchadita, aún no sabía reconocer. Esther llegó como una bendición, pero meses más tarde terminaría revelándose como la puerta hacia un infierno del que todavía me cuesta hablar sin que la piel se me erice por completo. Los primeros días pasaron sin mayor sobresalto, y admito que me dejé llevar por la comodidad. Era agradable tener otra presencia en casa, alguien joven y con energía, alguien que parecía adaptarse a nuestro ritmo sin resistencia. Pero la casa fue la primera en resentir su llegada. Al principio fue algo sutil, una sensación extraña, como si el ambiente estuviera más pesado que de costumbre. No era cansancio, no era el clima, era una especie de silencio denso. La primera a notarlo no fui yo, sino mi hija mayor. Mi hija, que siempre amanecía con esa energía infantil que parece inagotable, empezó a despertarse más lenta, más seria, como si la noche le hubiera robado algo. Yo la observaba mientras se tallaba los ojos y pensaba que quizás era la edad, el inicio del preescolar, la transición del cuarto. Cualquier cosa menos lo que realmente era. Esther, en cambio, parecía más radiante cada día. Llegaba del campus con el cabello aún más brillante, los ojos vivaces y el cuerpo con una frescura que una mujer nota incluso antes de querer admitirlo. Era como si Texas lo hubiera adoptado con más cariño del que merecía. Y aunque yo no soy una persona desconfiada, empecé a notar pequeños cambios en mí. Un cansancio extraño, una pesadez en las piernas y un ánimo decaído que atribuía al esfuerzo de ser madre de 2 niñas pequeñas. Un día, mientras doblaba ropa en la recámara, tuve una sensación muy particular. No era miedo, era como si alguien me estuviera observando, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, muy cerca. Casi que podía recibir una respiración suave. Me giré, pero no había nadie. Pensé que era estrés, el calor, en todo, pero menos en lo que realmente me estaba afectando, y estaba afectando a mi casa. Las noches también cambiaron. La bebé, que siempre había dormido sin problemas, empezó a moverse inquieta, como si algo la molestara, y mi niña mayor comenzó a arrastrar una costumbre nueva: despertarse a media madrugada, sin llorar, sin llamar, simplemente sentarse en su cama con los ojos bien abiertos, como si algo lo hubiera puesto en vigilancia. Yo la veía desde el monitor, así que me levantaba, la arropaba, y ella volvía a acostarse, pero esa serenidad infantil que siempre había tenido ya no era la misma. A veces, cuando Esther pasaba las tardes en el parque con ella, regresaba con un olor extraño, adherido a la ropa. No era de tierra, no era sudor, no era típico de olor a parque. Era como algo vegetal, un aroma húmedo, como de hojas machacadas. Yo lavaba la ropa inmediatamente, pero siempre quedaba como un rastro de aquello, como si hubiera impregnado también el ambiente de mi casa. Hasta que una tarde, mientras Esther jugaba con las niñas en la sala, sentí que algo invisible cruzó detrás de mí. Fue algo rápido, seco, como si una mano helada hubiera rozado mi espalda. Me quedé quieta, pero mi corazón se aceleró, y por primera vez pensé que tal vez algo no encajaba con Esther. Con el transcurso de los días, Esther hizo amistad con unos latinos que vivían cerca de mi casa. Yo ya los conocía desde antes, éramos cordiales, compartíamos domingos de parrillada, y esa confianza tranquila que se da cuando uno cree haber encontrado vecinos de los buenos. La mujer, Joana, me caía especialmente bien. Yo sentía que éramos amigas, de esas que se saludan sin máscaras y se cuentan la vida mientras se enfría el café.
Esther, siempre tan dispuesta, se ofreció a ayudarles los fines de semana. Decía que así ganaba unos dólares extra, y a mí me pareció razonable. No había nada malo en eso, al contrario. Pensé que estaba bien que aprendiera a moverse sola, a ser responsable y a ganar unos centavos en los alrededores. Con el paso de las semanas, la actitud de Joanna hacia mí cambió. No de golpe, no de manera evidente. Fue ese tipo de cambio que duele más porque no se puede señalar con el dedo. Empezó a salir más con Esther. Se iban juntas de compras, al cine, a lugares donde antes yo era la invitada natural. Las parrilladas dejaron de hacerse, y su esposo ya no buscaba a mi esposo para conversar. Mientras la cordialidad con mis vecinos se marchitaba, Esther florecía en medio de ellos. Se acercaba cada vez más a las mujeres que yo consideraba amigas, y sin una explicación clara, todas comenzaron a tomar distancia de mí. No hubieron peleas, ni escándalos, solo ausencias y miradas esquivas. Empecé a sentirme incómoda en mi propio hogar. Cuando salía a regar las plantas, ya no habían conversaciones casuales. Los vecinos que antes se detenían a platicar, ahora apenas levantaban la mano para saludar, y algunos ni eso hacían. Yo me quedaba ahí con la manguera en la mano, sintiéndome invisible, preguntándome en qué momento me había convertido en una extraña. Una tarde decidí buscar a Joanna. La llamé queriendo entender. Su respuesta fue corta y distante. Dijo que estaba ocupada, que todo estaba bien entre nosotras, pero yo supe en ese momento que no lo estaba. Al mismo tiempo, mi matrimonio empezó a resquebrajarse. Mi esposo y yo discutíamos por todo, por cosas pequeñas, absurdas, como la forma en que cocinaba o el orden de la casa. Peleas que no llevaban a nada, pero que dejaban un cansancio profundo, como si algo nos estuviera empujando a chocar una y otra vez. Aquellos meses fueron una época dura entre nosotros, oscura, emocionalmente agotadora. Yo me sentía sola aún estando acompañada. Pero lo que terminó de sembrar el miedo fue lo que empezó a ocurrir por las noches. Esther pidió permiso para ir a hacer ejercicio al gimnasio que quedaba cerca de la casa. Era el mismo gimnasio al que mi esposo iba casi todos los días. Al principio no pensé nada. Me dije que eran coincidencias, rutinas normales, hasta que empecé a verlos llegar juntos, caminando uno al lado del otro, conversando con una naturalidad que no me gustó nada. Algo dentro de mí se encendió como una alarma. Le expresé a mi marido que no me agradaba esa cercanía, que sentía que Esther no tenía buenas intenciones. No supe explicarlo con lógica. Lo sentí en el cuerpo, en el estómago, en ese lugar donde se instalan las verdades incómodas. Su reacción fue minimizarlo todo. Mi esposo me hizo sentir exagerada, desconfiada y fuera de lugar. La discusión fue tan fuerte que aquella noche él durmió en la sala. Desde ese momento nuestro matrimonio comenzó a pasar por una etapa terrible, y mientras mi mundo se deshacía en silencio, Esther seguía moviéndose por la casa como si nada, con esa sonrisa tranquila, con esa presencia que ya no solo me incomodaba, sino que empezaba a darme miedo. Con el paso de los días, la situación con mi hija empezó a inquietarme de verdad. Mi niña de 4 años ya no me buscaba como antes. Aunque yo estaba en la casa todo el tiempo, era Esther a quien ella seguía, a quien observaba, a quien parecía necesitar. Y mi niña chica le estiraba los brazos cada vez que la veía, como si reconociera en ella algo más fuerte que el vínculo natural de una madre. Aquello no era normal. Era una escena que me dolía y me desconsolaba, como si me estuvieran desplazando lentamente de mi propio lugar. Fue entonces cuando llamé a mi madre. Le conté todo con el corazón en la mano. Ella no me preguntó qué estaba pasando, sino me preguntó que qué estaba sintiendo. Yo le dije la verdad, que algo no estaba bien en mi casa desde que Esther había entrado, que el ambiente era pesado. Le confesé que pensaba decirle que ya no podía seguir viviendo con nosotros, que lo mejor era que regresara con sus padres.
Mi madre me pidió cautela. Me dijo que no quería problemas con la madre de Esther, que era su amiga de muchos años. Me aconsejó que manejara la situación con cuidado, sin provocar un conflicto que pudiera volverse en mi contra. Al día siguiente, cuando Esther regresó de la escuela, le expliqué que al terminar el semestre ya no podíamos seguir recibiéndola. Justifiqué la decisión con la falta de espacio, con mis hijos amontonados en una sola habitación, con la necesidad de recuperar el orden familiar. Ella reaccionó con una tranquilidad que en ese momento me desconcertó. Dijo que no había problema, que le preguntaría a Joanna si podía vivir con ellos, ya que tenían 2 hijos pequeños y espacio suficiente. Salió de la casa y regresó apenas media hora después, asegurando que todo estaba arreglado. Se iría ese mismo día, incluso con mejores condiciones económicas. Cuando vi sus maletas salir por la puerta, sentí un alivio tan grande que casi me faltó el aire. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, cuando mi esposo llegó, lo hizo acompañado de Esther en el auto. Algo dentro de mí se encendió como fuego. Su presencia de nuevo frente a mi puerta me alteró profundamente. Al entrar le hice saber a mi esposo que algo estaba muy mal con ella, que no quería que siguiera frecuentándola. Su reacción fue de enojo absoluto. Se molestó al enterarse que yo ya la había corrido y aseguró que había actuado mal. En medio de esa tensión, Esther volvió a entrar con sus maletas a mi casa, como si nunca se hubiera ido. Caminó directo al cuarto que había sido suyo. Me miró de reojo y esbozó una sonrisa burlona, una de esas que no llegan a los ojos. Mi esposo, sin consultarme, la recontrató con mejor sueldo. Desesperada busqué apoyo donde aún creía tenerlo. Le hablé a mi suegra. Ella vivía en la misma ciudad que nosotros y le conté todo. Ella llegó esa misma tarde para observar, para sentir el ambiente. Cuando esa noche vio llegar a mi esposo con Esther, me miró con seriedad y entendió de inmediato que algo estaba profundamente mal. Percibió que aquella muchacha nos tenía bajo control, que su interés hacia mi marido no era inocente, y dejó claro que no permitiría que destruyera a la familia. Al día siguiente regresó acompañada de doña Carmita, una mujer cubana conocida por su conocimiento en la religión yoruba. Apenas cruzó la puerta de mi casa, se mareó. Dijo que sentí una carga pesada, oscura, que ahí se estaba trabajando brujería negra. Entró al cuarto de Esther aprovechando que ella estaba en la escuela y comenzó a revisar con detenimiento. De pronto encontró una caja cuidadosamente escondida. Adentro habían 2 muñecos, uno de un hombre y otro de una mujer. El muñeco del hombre tenía un listón rojo amarrado en la cabeza, además de alfileres clavados en sus partes íntimas, y el de la mujer estaba aún peor. Alfileres por todo el cuerpo, como si alguien hubiera descargado en él una rabia profunda y sostenida. Doña Carmita aseguró que esos muñecos éramos mi esposo y yo. Dijo que Esther tenía la intención de quitarme a mi marido y sacarme del medio, que había puesto en mi contra a mis amistades y vecinos, hablándoles mal de mí, sembrando dudas y desprecio, que se había metido en mi matrimonio de una forma tan peligrosa que de no haber intervenido en ese momento, mi esposo tal vez hubiera cedido a la carne, iniciando un amorío que habría terminado en destruir a la familia. Yo escuchaba todo con el cuerpo helado, entendiendo por fin que nada de lo ocurrido había sido casualidad. Cada distancia, cada pelea, cada mirada evitada, todo había sido trabajado. Doña Carmita me aseguró que podía ayudarme. Dijo que no había llegado por casualidad, que había traído consigo un coco y otros elementos necesarios para iniciar ciertos rituales de limpieza y ruptura. Habló de baños especiales, de limpiezas profundas y rituales de alejamiento. Yo no lo dudé, así que empezamos ese mismo día. La casa fue cerrada, las cortinas corridas, el ambiente preparado. Mientras ella trabajaba yo sentía cómo algo se removía dentro de mí, como si una capa de cansancio viejo se desprendiera poco a poco. No fue agradable, fue intenso.
Hubieron mareos, escalofríos y una presión en el pecho que me hizo entender que aquello no era sugestión, era una batalla silenciosa. Doña Carmita me dijo que era importante documentar lo encontrado, así que tomé fotografías de los muñecos, de la caja, de cada detalle, con la intención de mostrárselas a mi esposo cuando llegara. No para asustarlo, sino para abrirle los ojos. Cuando Esther regresó de la escuela y se encontró con doña Carmita en la casa, el ambiente cambió de inmediato. Su cuerpo se tensó, su energía se volvió agresiva. Se puso a la defensiva y me miró de una forma que jamás olvidaré. Era retadora, desafiante, como si me estuviera midiendo. Dejó claro que no pensaba irse, que había llegado a los Estados Unidos con la intención de quedarse, sin importar a quién tuviera que desplazar. Su seguridad era perturbadora, como la de alguien que cree tener el control absoluto de la situación. Doña Carmita comenzó a encararla, no con gritos sino con autoridad. Le dejó saber que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que no estaba tratando con una mujer ignorante ni con una familia indefensa. Le advirtió que si no se iba por las buenas, las consecuencias no serían ligeras. Esther, lejos de intimidarse, se mostraba confiada, casi divertida, como si creyera que nadie podía tocarla. Esa noche cuando mi marido llegó le mostré las fotografías. Al verlas algo en él se quebró. Por primera vez dejó de justificar a Esther. Aseguró que lo mejor era que se fuera. Sin embargo, por alguna razón que aún hoy me cuesta explicar, Esther no se iba de mi casa. Pasaron días pesados, densos y asfixiantes. Yo insistía. Le recordaba a mi esposo que ya era tiempo de poner un alto definitivo, hasta que por fin se tomó la decisión. Le dijo que ya había comprado su boleto de regreso a República Dominicana, que incluso se había comunicado con su madre. Esther se resistió. Intentó buscar refugio nuevamente con Joana, pero esta vez no funcionó. Yo ya sabía que no iba a funcionar porque le había dicho quién era realmente Esther. Además, que le mostré las fotografías. Así que por obvias razones no quería meterla en su hogar. No quería correr con la misma suerte que yo. Después de mucho desgaste emocional, de tensiones y de noches interminables, la llevamos al aeropuerto. La vi alejarse con esa misma postura altiva con la que había llegado, pero ya sin poder sobre nosotros. Cuando cruzó ese último control y desapareció de nuestra vista, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Desde ese día, la casa volvió a sentirse nuestra. Mis hijas regresaron a mí, mi esposo volvió a mirarme como antes, y nuestro matrimonio, aunque golpeado, encontró nuevamente estabilidad. El ambiente cambió por completo, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas después de una larga temporada de encierro. Por eso hoy te lo digo sin temor y sin adornos. Si alguien no cree que la brujería existe, o de que hay personas capaces de destruir todo con tal de ocupar un lugar que no les pertenece, que mi experiencia les sirva como advertencia. Hay males que no se ven, pero que se sienten. Así que estate atento, porque cuando algo no se siente bien, es que no está bien. Si te gustan los relatos basados en hechos reales, suscríbete para que no te pierdas los últimos relatos de este año. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like, y si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Nos vemos en el próximo episodio porque aquí la brujería existe y yo te la cuento.